Gracias por seguir nuestro canal, deja tu me gusta para que lleguemos a más gente y seamos más conocidos. Suscríbete al canal, eres muy importante. Y dime desde dónde nos ves, escríbelo en los comentarios. Ahora disfruta la historia. Este hombre no fue tratado como un ser humano, fue medido, fue observado, fue evaluado como si fuera una herramienta viva. En el Brasil del siglo XIX, cuando la esclavitud sostenía la economía del imperio y la ley protegía la propiedad sobre los cuerpos negros, un hombre africano de más de 2 metros de altura fue convertido en algo que iba más allá del trabajo forzado. No lo encadenaron solo para cortar caña o cargar sacos de azúcar. Lo utilizaron para producir otros esclavos, para multiplicar ganancias, para alimentar un sistema que se negaba a morir. No eligió a las mujeres, no eligió a los hijos, no eligió cargar con la sangre de cientos de personas que jamás conocería. Esta no es una leyenda rural ni un mito exagerado por el tiempo. Es una historia real documentada o deformada, fragmentada o deliberadamente silenciada. Hoy, en Cadenas del Pasado, vas a conocer la historia del esclavo gigante conocido como el Pata Seca. Bahía, Brasil. Año de 1849, el puerto de Salvador seguía siendo una de las principales puertas de entrada del tráfico humano en el Atlántico Sur. Oficialmente, el comercio de esclavos había sido prohibido. En la práctica, los barcos seguían llegando desde África Occidental. Desde Angola, desde la costa de Minan desembarcaban azúcar, tabaco, café y personas. Todo ocurría bajo la complicidad de autoridades imperiales, comerciantes y grandes hacendados que preferían no ver. Entre los cautivos recién llegados, uno destacaba de manera imposible de ignorar. Medía aproximadamente 2 metros y 18 centímetros. Una estatura monstruosa para la época. Su presencia imponía silencio, incluso entre los capataces más brutales. Tenía hombros anchos, pecho profundo y brazos marcados por años de trabajo forzado desde la adolescencia. Pero lo que más llamaba la atención eran sus piernas largas, extremadamente delgadas, casi frágiles en contraste con el resto de su cuerpo. Aquella desproporción despertaba miradas prolongadas y comentarios en voz baja. Los compradores experimentados no veían un hombre, veían potencial, veían una inversión. El nombre registrado tras el bautismo forzado fue João da Cruzan, un nombre cristiano, portugués, impuesto para borrar cualquier rastro de su identidad africana. Nadie sabía su nombre real. Nadie sabía de qué pueblo había sido arrancado. João era, oficialmente, un cuerpo sin pasado, y eso lo hacía perfecto para ser moldeado según los intereses de quien pudiera pagarlo. Observándolo con atención, se encontraba Antonio de Albuquerque e Vasconcelos, un poderoso fazendeiro del interior de Bahía, propietario de extensas plantaciones de caña y café. No era un hombre impulsivo ni ruidoso. Hablaba poco, observaba mucho. Desde hacía años, entre los grandes propietarios circulaba una creencia que mezclaba superstición, pseudociencia y codicia a los hombres extremadamente altos. Especialmente aquellos con piernas delgadas engendraban más hijos varones. En el mundo esclavista brasileño, esa idea tenía un valor incalculable. Los hijos varones significaban fuerza futura, más manos para trabajar, más riqueza sin depender del tráfico ilegal cada vez más vigilado. Criar esclavos propios se había convertido en una estrategia silenciosa. Para hombres como Antonio de Albuquerque, la reproducción forzada no era un crimen, era un negocio. João tenía alrededor de 23 años. Había nacido, según estimaciones posteriores, hacia 1826. Fue capturado siendo niño en África y enviado primero a Río de Janeiro, luego vendido varias veces hasta llegar a Bahía Hagi. Su cuerpo creció de manera anormal. A los 15 años, ya superaba a la mayoría de los adultos. A los 20, era una anomalía viviente. El precio pagado por João superó ampliamente el de cualquier esclavo común. No quedó registrado con exactitud, pero los documentos privados lo describen como excepcional. Fue trasladado discretamente a una fazenda aislada, lejos de los centros urbanos. Allí, sin testigos, su destino quedó sellado. João da Cruz había dejado de ser solo un esclavo. Se había convertido en una herramienta biológica dentro de uno de los mecanismos más perversos de la esclavitud brasileña. La fazenda de Antonio de Albuquerque
funcionaba como un engranaje perfectamente calculado. Desde el exterior, parecía una propiedad agrícola más del Brasil imperial, en campos extensos, casas blancas, silencio rural, pero detrás de esa apariencia operaba un sistema que no figuraba en ningún documento oficial. Un sistema que transformaba cuerpos humanos en números, proyecciones y ganancias futuras. João da Cruz era el eje central de ese mecanismo. Las mujeres esclavizadas eran clasificadas con un rigor casi médico. Se anotaban edades, ciclos menstruales, partos previos, estado físico y resistencia al trabajo. Aquellas consideradas fértiles eran seleccionadas y enviadas por la noche al aposento donde vivía João. No había consentimiento, no había opción. Era una orden directa. Para las mujeres, aquello significaba violencia repetida. Para João, significaba la anulación total de su humanidad. João no elegía. Era obligado a mantener relaciones con mujeres que no conocía. Algunas lloraban en silencio, otras miraban al vacío, algunas estaban demasiado aterradas para reaccionar. Aquello no era sexo, era una forma sistemática de violación institucional, diseñada para producir nuevos esclavos. Antonio llevaba registros detallados en fechas, en nombres, en resultados, en cada nacimiento masculino. Confirmaba su teoría y reforzaba la continuidad del sistema. El apodo El Pata Seca comenzó a circular entre los capataces y esclavos. No era un sobrenombre casual, era una reducción simbólica. João ya no era un hombre completo, era una característica física útil. Sus piernas delgadas se convirtieron en la razón de su existencia dentro de la fazenda. Paradójicamente, João recibía privilegios que el resto no tenía. Comía mejor, dormía solo. Vestía ropa menos deteriorada. No era azotado, no porque se le considerara humano, sino porque era valioso. Como un animal de cría caro, debía mantenerse en condiciones óptimas. Ese trato diferenciado lo aislaba aún más, generando desconfianza y resentimiento entre los demás esclavos. Durante más de 20 años, João fue utilizado de manera sistemática. En ocasiones, Antonio lo prestaba a otros grandes propietarios del interior de Bahía y de Minas Gerais. Cada traslado significaba nuevas mujeres, nuevas violencias, nuevos hijos que João jamás conocería como padre. Los historiadores estiman que João engendró más de 200 hijos. Una descendencia dispersa, sin apellido, sin derechos, sin historia registrada. Cada niño representaba una victoria económica para el sistema. Cada mujer violentada, una herida irreparable. Y en el centro de todo, João, atrapado en una función que jamás eligió. No había látigos marcando su espalda. No había cadenas visibles. Pero las cicatrices estaban en otro lugar. En el silencio, en la obediencia forzada, en la supervivencia como única forma de resistencia. Hasta ese punto, su historia no era única. Miles vivieron lo mismo, pero lo que vendría después convertiría a João da Cruz en una figura singular dentro de la memoria de la esclavitud brasileña. Durante décadas, la vida de João da Cruz transcurrió sin rupturas visibles. Los días se confundían unos con otros, marcados por el trabajo ajeno y las noches impuestas. No había decisiones, no había elecciones, no había espacios para la voluntad. Su cuerpo pertenecía al sistema, y su silencio era parte de su funcionamiento. Sin embargo, a comienzos de la década de 1870, algo inesperado ocurrió dentro de ese engranaje perfectamente controlado. João comenzó a ser enviado ocasionalmente a Salvador para realizar tareas menores, a transportar documentos, acompañar cargamentos, servir de escolta silenciosa para asuntos del fazendeiro. Aquellos desplazamientos eran breves y siempre vigilados, pero representaban algo inédito, en contacto con un mundo que no estaba delimitado por los límites de la fazenda. Fue en uno de esos viajes cuando conoció a María das Dores. María era una esclava doméstica perteneciente a una familia acomodada de la ciudad. Tenía alrededor de 40 años, el cuerpo marcado por el trabajo constante y una expresión que no se doblegaba fácilmente. No era joven según los parámetros de la época, pero había en ella una serenidad firme, una presencia
que no imploraba ni se escondía. Sus primeros encuentros con Joao fueron fortuitos en miradas cruzadas en el patio trasero. Palabras mínimas, intercambiadas, mientras cargaban recipientes de agua, silencios prolongados que decían más que cualquier conversación. Con el tiempo, esos encuentros se repitieron, siempre con cautela, siempre con miedo. Ambos sabían que, si eran descubiertos, las consecuencias serían brutales. Pero por primera vez en su vida, Joao no estaba cumpliendo una orden directa, no estaba obedeciendo un sistema, estaba actuando desde un deseo propio, aunque fuera mínimo. Aquella sensación, casi imperceptible, fue profundamente perturbadora, no porque fuera peligrosa, sino porque era humana. Joao conocía su historia, sabía que había sido utilizado durante años como instrumento de reproducción, sabía que existían decenas, quizás cientos de hijos que llevaban su sangre, sabía que su cuerpo había sido convertido en mercancía viva. Y aún así, con María, experimentaba algo distinto. No era una ilusión romántica, era una comprensión mutua del dolor, del desgaste y de la pérdida. Ambos habían sobrevivido demasiado como para engañarse. Contra toda lógica, Joao pidió permiso a Antonio de Albuquerque para casarse. La solicitud desconcertó a la fazenda entera. Nadie esperaba que un hombre en su posición se atreviera siquiera a formular algo así. Antonio reflexionó durante días. Era ya un hombre mayo. El imperio brasileño estaba bajo presión internacional. Las discusiones sobre la abolición avanzaban lentamente. Permitir el matrimonio no afectaba directamente la estructura económica del sistema. La respuesta fue afirmativa. María fue comprada y trasladada a la fazenda, pero la condición fue clara y brutal: el matrimonio no modificaría en nada la función principal de Joao. Él seguiría siendo utilizado como reproductor. María aceptó porque no tenía alternativa. Sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía que Joao era obligado a violar a otras mujeres. Sabía que la violencia seguiría existiendo fuera de su pequeño espacio compartido. El matrimonio no fue libertad. Fue refugio. En los momentos que compartían, Joao dejaba de ser el pata seca, dejaba de ser una función económica. Volvía a ser un hombre. María se convirtió en su único vínculo afectivo real, en la única relación que no había sido impuesta directamente por el sistema. Dentro de un mundo construido para negar la voluntad, ese gesto mínimo se convirtió en un acto silencioso de resistencia. La década de 1880 marcó un quiebre irreversible en la vida de Joao da Cruz y en el sistema que lo había explotado durante tanto tiempo. La presión internacional sobre el imperio brasileño se intensificó. Inglaterra vigilaba las rutas marítimas. Los debates sobre la abolición se volvieron imposibles de ignorar. Las leyes comenzaron a cambiar, primero de forma ambigua, luego de manera definitiva. Cada nueva normativa debilitaba el modelo económico basado en la reproducción forzada. Los hijos de mujeres esclavizadas ya no garantizaban automáticamente la propiedad perpetua. El sistema que Antonio de Albuquerque había construido, fundamentado en la producción silenciosa de nuevos esclavos, comenzó a perder rentabilidad. De manera gradual, Joao dejó de ser indispensable. Las visitas nocturnas cesaron. Las mujeres dejaron de ser enviadas. La función que había definido su vida durante más de 2 décadas simplemente se extinguió. Joao tenía entonces más de 50 años. Su cuerpo seguía siendo fuerte, pero el desgaste era evidente. Antonio, envejecido y cada vez más presionado por cambios políticos, redujo operaciones y comenzó a desmantelar discretamente su sistema. Cuando finalmente se proclamó la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888, Joao y María fueron declarados libres. ¿La libertad? Llegó tarde. Joao había pasado la mayor parte de su vida bajo control absoluto. No recibió compensación, no recibió disculpas. Como gesto final, quizás motivado por conveniencia o por una conciencia tardía, Antonio cedió a Joao una pequeña parcela de tierra marginal. No era fértil, no estaba bien ubicada, pero era suya. Por primera vez, Joao era libre, libre de órdenes, libre de funciones impuestas, libre de ser utilizado como herramienta. Junto a María, comenzó una nueva vida,
marcada por la pobreza, pero también por algo completamente desconocido: en autonomía. Cultivaban lo que podían, criaban animales, sobrevivían con su propio trabajo. Cada día era duro, pero les pertenecía. Tuvieron hijos juntos, hijos nacidos libres, hijos que Joao pudo abrazar, proteger y reconocer como suyos. Cada uno de ellos representaba una ruptura definitiva con el pasado. No eran mercancía, no eran registros, eran familia. La libertad, sin embargo, no trajo justicia. Grandes propietarios vecinos comenzaron a apropiarse lentamente de la tierra mediante documentos falsos y maniobras legales. Joao no sabía leer con fluidez, no comprendía los tribunales, no tenía recursos para defenderse. Año tras año, la parcela se redujo. Al final, apenas quedaron unas pocas hectáreas. Vivían en una casa humilde, con suelo de tierra y techo gastado. Trabajaban hasta donde el cuerpo lo permitía. La vida era dura, pero era suya. Nadie podía venderlos. Nadie podía separarlos. En esa pobreza existía algo que jamás habían conocido bajo la esclavitud: dignidad. Con el paso de los años, Joao da Cruz comenzó a convertirse en algo que nadie había previsto ni deseado, en un testigo vivo de un sistema que Brasil prefería olvidar. Mientras antiguos fazendeiros morían, las grandes propiedades se fragmentaban y el discurso oficial hablaba de progreso y modernidad. Joao seguía allí, había sobrevivido a la esclavitud, a la abolición sin reparación y a la pobreza estructural que siguió a la libertad, y seguía envejeciendo a un ritmo que desconcertaba a todos. Superó los 70 años cuando la mayoría de los hombres de su generación ya había muerto. Luego superó los 80, después los 90. Su cuerpo, antaño imponente, se fue encorvando lentamente. La altura seguía siendo notable, pero ahora estaba acompañada de una espalda curvada, manos deformadas por décadas de trabajo y pasos cada vez más lentos. Aún así, Joao continuaba saliendo al campo. No lo hacía solo por necesidad económica, sino por hábito. El trabajo había sido la única constante de su vida. Detenerse le resultaba más doloroso que continuar. María das Dores envejecía a su lado. Compartían silencios prolongados, rutinas humildes y una comprensión profunda que no necesitaba palabras. Ambos sabían que habían sobrevivido a algo que no debía haber existido. En las noches, sentados frente a la casa, miraban la tierra que aún conservaban. No hablaban del pasado con frecuencia, pero el pasado estaba siempre presente, suspendido en cada gesto. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a hablar de Joao como si fuera una figura fuera del tiempo. Decían que había nacido esclavo, decían que había trabajado cuando la esclavitud aún era legal. Decían que había conocido un Brasil que ya no existía, algunos exageraban. Otros simplemente repetían fragmentos de historias escuchadas. Pero todos coincidían en algo: en Joao. Había vivido demasiado para una sola vida. Jóvenes curiosos comenzaron a visitarlo. Luego aparecieron periodistas, profesores, investigadores, hombres con cuadernos y preguntas incómodas. Querían saber cómo había sido la esclavitud, cómo funcionaban las facendas, cómo eran los castigos. Joao hablaba sin dramatizar, no levantaba la voz, no buscaba venganza, describía los hechos con una claridad que resultaba perturbadora. Contaba la violencia como quien enumera tareas, porque así había aprendido a sobrevivir. Cuando hablaba de su función como reproductor forzado, su voz se volvía más baja. No evitaba el tema, pero tampoco entraba en detalles innecesarios. Decía lo suficiente para que se entendiera el horror, para que nadie pudiera fingir ignorancia, para que quedara claro que aquello no había sido un exceso aislado, sino una práctica sistemática dentro del sistema esclavista brasileño. Joao se convirtió, sin proponérselo, en un archivo viviente. Recordaba nombres, rutas, facendas, fechas aproximadas. Recordaba a mujeres cuyos nombres no aparecían en ningún registro. Mujeres que habían sido utilizadas y luego descartadas. Mujeres que habían existido y desaparecido sin dejar rastro escrito. Joao era, en muchos casos, el único testigo de sus vidas. Mientras tanto, su descendencia crecía de forma silenciosa. Hijos, nietos, bisnietos.
Muchos no sabían que estaban emparentados entre sí. Muchos ignoraban el origen común que compartían. Joao observaba esas generaciones con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que gran parte de su legado había sido construido sobre la violencia, pero también sabía que había sobrevivido lo suficiente para ver a su sangre vivir libre, aunque fuera en condiciones difíciles. María das Toras murió a comienzos de la década de 1940. Tenía casi 100 años. Habían pasado más de 70 años desde que había sido trasladada a la fazenda para casarse con Joao bajo condiciones impuestas. 70 años de vida compartida, 70 años de resistencia silenciosa. Su muerte dejó un vacío que ninguna longevidad podía compensar. Joao tenía entonces más de 110 años. La pérdida lo afectó profundamente. Durante semanas habló muy poco. Pasaba largas horas sentado frente a la casa, mirando la tierra que habían trabajado juntos. María había sido su único amor elegido, la única relación que no había sido diseñada por el sistema esclavista. Sin ella, el silencio adquirió un peso diferente, más denso, más definitivo. Aún así, Joao continuó viviendo, no porque no sintiera el dolor, sino porque había aprendido desde joven que la vida no se detenía ante la pérdida. Su existencia había sido una sucesión constante de ausencias. Los vecinos comenzaron a cuidarlo con mayor atención. Sus hijos, nietos y bisnietos se turnaban para acompañarlo. Nadie quería que aquel hombre, que había atravesado más de un siglo de historia brasileña, muriera solo. La figura de Joao comenzó a aparecer en periódicos regionales y luego nacionales. El hombre que nació esclavo, titulaban algunos. El último testigo de la esclavitud, decían otros. Lo fotografiaron. En las imágenes aparecía un anciano de piel oscura, manos enormes y mirada profunda. Un hombre que parecía cargar sobre el cuerpo la memoria de generaciones enteras. Joao hablaba poco del futuro. Su mirada estaba anclada en el pasado, no por nostalgia, sino por responsabilidad. Decía que alguien tenía que recordar, que alguien tenía que contar lo que había ocurrido cuando ya no quedaran documentos ni testigos. No se veía a sí mismo como un sobreviviente heroico. Se veía como una prueba incómoda de lo que el sistema había sido capaz de hacer. Cuando finalmente murió, a mediados de la década de 1950, su edad exacta seguía siendo motivo de debate. No existían registros confiables de su nacimiento, pero todos los testimonios coincidían en algo extraordinario. Joao había vivido más de 130 años. Su funeral fue sencillo, pero concurrido. Asistieron familiares cercanos y otros que descubrieron allí, por primera vez, que compartían un ancestro común. La muerte de Joao da Cruz no fue solo el final de una vida excepcional, fue el cierre simbólico de una era. Con él desaparecía uno de los últimos vínculos vivos con la esclavitud brasileña. Pero su historia no terminó allí. Continuó en la sangre de miles, en memorias transmitidas en voz baja, en la incomodidad que su existencia generaba en un país que aún luchaba por reconocer plenamente su pasado. Tras la muerte de María das Dores, la vida de Joao da Cruz entró en una fase distinta, más quieta y contemplativa. Ya no trabajaba la tierra como antes. Sus manos, enormes y marcadas por décadas de esfuerzo, descansaban más tiempo sobre el bastón que sobre el arado. Pasaba largas horas sentado frente a la casa, observando a los niños correr por el terreno irregular, muchos de ellos bisnietos y tataranietos. Algunos heredaban su estatura inusual, otros la amplitud de los hombros o la forma de las manos. En ciertos gestos, en determinadas miradas, Joao reconocía ecos de sí mismo. Con los años, comenzaron a circular relatos orales entre las familias de la región, historias fragmentadas que hablaban de un antepasado común, de un hombre gigantesco que había vivido más de un siglo, de alguien que había sido esclavo cuando Brasil aún permitía la compra y venta de personas. Muchos descendientes no sabían exactamente cómo estaban conectados con Joao, pero intuían que lo estaban. En comunidades rurales, las genealogías se mezclan con facilidad, y el nombre de Joao da Cruz aparecía una y otra vez en recuerdos transmitidos de boca en boca. Algunos de esos descendientes comenzaron a unir las piezas, descubrieron que una parte significativa de la población local compartía rasgos físicos similares. No era raro escuchar que los de tal familia vienen del pata seca. El apodo, que había nacido como una forma cruel de reducción, pasó a convertirse en una referencia casi mítica. Sin embargo,
Esa transformación no borraba el origen del sufrimiento. Al contrario, lo hacía más visible y más difícil de ignorar. El legado de João era profundamente incómodo para la memoria colectiva. No encajaba en narrativas románticas sobre el pasado imperial ni en relatos simplificados sobre la abolición. Su historia obligaba a mirar de frente uno de los aspectos menos discutidos de la esclavitud en Brasil. La reproducción forzada como estrategia económica deliberada. Durante décadas, el debate público se había centrado en el trabajo extenuante y los castigos físicos, dejando en segundo plano el uso sistemático de los cuerpos para producir más esclavos. Las mujeres que fueron obligadas a participar en ese sistema jamás dejaron testimonios escritos. Sus nombres se perdieron. Sus historias no fueron registradas, pero sus hijos existieron. Crecieron, formaron familias, se mezclaron con otros linajes. João sabía que su sangre corría por muchas venas que jamás conocería. Esa certeza lo acompañó hasta el final, no con orgullo, sino con una sensación persistente de responsabilidad y duelo. Cuando hablaba con visitantes, João insistía en algo fundamental. No quería ser recordado como una curiosidad por su edad o su tamaño. Quería que se recordara lo que el sistema había hecho con las personas. Decía que él había sobrevivido, sí, pero que muchos no lo habían logrado. Decía que su historia no era excepcional por la cantidad de descendientes, sino por haber vivido lo suficiente para dar testimonio. En un país que prefería olvidar ciertos capítulos de su pasado, João se convirtió en una presencia incómoda. Su sola existencia desmentía versiones edulcoradas de la historia. Recordaba que la esclavitud no había sido un fenómeno distante ni marginal, sino una realidad estructural que había moldeado generaciones enteras, que había ocurrido en tierras brasileñas, bajo leyes brasileñas, con la complicidad de autoridades brasileñas, y que sus consecuencias seguían vivas en la sangre de quienes caminaban esas tierras décadas después. João da Cruz murió a mediados de la década de 1950. La fecha exacta nunca quedó establecida con certeza. Al igual que el año preciso de su nacimiento, no existían actas confiables que lo confirmaran. Pero los testimonios familiares, los registros parroquiales incompletos y los relatos periodísticos coincidían en un punto extraordinario. João había vivido más de 130 años. Había atravesado un siglo marcado por la esclavitud, la abolición sin reparación y la lenta construcción de una libertad incompleta. Su funeral fue sencillo. No hubo homenajes oficiales ni representantes del Estado. No hubo discursos grandilocuentes. Aún así, acudieron cientos de personas. Algunos sabían exactamente quién había sido João. Otros solo conocían fragmentos de su historia. Muchos descubrieron ese día que estaban emparentados entre sí, aunque compartían algo más que un apellido o un rasgo físico. Compartían una historia común atravesada por la violencia y la supervivencia. Con la muerte de João, se cerró uno de los últimos vínculos directos con la esclavitud brasileña. Él había nacido en un mundo donde los seres humanos eran legalmente propiedad de otros. Había vivido la transición hacia la abolición, la pobreza de la libertad sin justicia y la permanencia de desigualdades heredadas. Había visto cambiar gobiernos, discursos y leyes, mientras las cicatrices del pasado permanecían intactas. No existen estatuas de João da Cruz, no hay placas conmemorativas ni museos dedicados a su historia. Lo que queda es algo más frágil y, al mismo tiempo, más poderoso en la memoria. Historias transmitidas en voz baja, relatos familiares que resurgen con el tiempo. La conciencia de que una parte significativa de la población actual existe gracias, o a pesar, de uno de los mecanismos más crueles de la esclavitud. La historia del Pata Seca no ofrece consuelo fácil ni finales redentores. Habla de cuerpos utilizados, de vidas reducidas a funciones económicas, de generaciones marcadas por decisiones tomadas en despachos y haciendas. Pero también habla de resistencia silenciosa, de la capacidad humana de sobrevivir incluso cuando todo conspira para destruirla. João no eligió su destino, no eligió su función dentro del sistema, no eligió ser convertido en instrumento de una violencia estructural, pero eligió, cuando pudo, amar a Maria das Dores. Eligió criar a sus hijos libres. Eligió contar la verdad cuando tuvo la oportunidad, y al hacerlo, dejó algo que ningún sistema pudo arrebatarle,
su humanidad. Recordar a João da Cruz no es un acto de nostalgia ni de curiosidad histórica, es un acto de responsabilidad, porque solo enfrentando estas historias es posible comprender las raíces profundas de las desigualdades actuales. Con su muerte, no terminó solo una vida extraordinaria, terminó un silencio de más de un siglo, y en ese silencio roto queda la obligación de no olvidar.